Estimados estudiantes, bienvenidos. El aprendizaje no debe estar peleado con pasarla bien, por lo que espero que esta charla les parezca amena. Nos encontramos en la sesión y en la unidad número 5. El tema es el recurso de revocación de la materia de Derecho Fiscal. Ya me conocen, soy la maestra Karina Luisa Trujillo Ortiz. La sesión se llevará de la siguiente manera. Punto número 1, se hará reforzamiento de la semana anterior. Punto número 2, se hablará del recurso de revocación. Punto 3, haremos una actividad de reforzamiento sobre este tema. En el punto 4 se contestarán dudas. En el punto 5 se hablará de las actividades a entregar en la semana y de su rúbrica de evaluación. En el punto 6 se hará un breve cierre. Empezamos con el reforzamiento. Quisiera saber quién me puede indicar qué es el procedimiento administrativo de ejecución. Gracias por sus comentarios. Me es grato ver que estamos avanzando y aprendiendo. Para darle cierre a esta etapa de reforzamiento, debo indicar que de conformidad con el artículo 145 del Código Tributario Federal, las autoridades fiscales tienen derecho de exigir el pago de los créditos fiscales que no se hayan pagado o garantizado dentro de los plazos legales. Lo anterior significa que el fisco tiene la facultad de exigir al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones por vía coactiva, y es justamente esto el procedimiento administrativo de ejecución. Antes de iniciar con nuestro tema, me gustaría hablar de una frase que tiene que ver con el derecho fiscal. Y esta frase la diera Benjamin Franklin y dice: en este mundo no hay nada cierto, excepto la muerte y los impuestos. Quizás hayan oído esta frase en una película que se llama ¿Conoces a Joe Black con Brad Pitt? Pues bien, ya regresando a esta frase, significa que lo único que tenemos cierto en esta vida es que en algún determinado momento vamos a morir y vamos a pagar impuestos. Y esto es cierto, en algún momento de nuestra vida vamos a morir, pero también vamos a pagar impuestos. Quizás cuando trabajemos, cuando vamos de paseo, etc., siempre vamos a pagar algún tipo de impuesto. Entonces de ahí la frase de Benjamin Franklin: en este mundo no hay nada cierto, excepto la muerte y los impuestos. Una vez dicho esto, vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy, que es el recurso de revocación. El recurso de revocación es un medio de defensa administrativo previsto en el Código Fiscal de la Federación a favor de los afectados por actos o resoluciones de las autoridades fiscales federales para resolver conflictos con estas antes de someterlas al control jurisdiccional. El recurso de revocación, de acuerdo al artículo 121 del código antes referido, deberá presentarse a través del buzón tributario dentro de los 30 días siguientes a que haya surtido efectos su notificación. Nos dice el artículo 117 que el recurso de revocación procederá contra dos cosas muy importantes: las resoluciones definitivas y los actos de autoridades fiscales federales. Sin embargo, en esta ocasión, por cuestiones de tiempo, solamente vamos a hablar de las resoluciones definitivas. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que, inciso A, determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. Inciso B, nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la ley. Inciso C, dicten las autoridades aduaneras, o bien cualquier resolución que sea definitiva pero que cause algún agravio al particular en materia fiscal, salvo aquellas que se encuentran en el artículo 33A, 36 y 74 del Código. También es importante, si estamos hablando de las sentencias definitivas, que recordemos que es una resolución definitiva. Una resolución definitiva son aquellas que en un primer término ponen fin al proceso, pero que aún se puede interponer algún tipo de recurso. En tanto que las resoluciones firmes, porque no es lo mismo una resolución definitiva que una resolución firme.
Una resolución firme es aquella contra las que no cabe recurso o, cabiendo, se deja pasar el plazo previsto en la ley para interponerlo. Entonces es importante que conozcamos la diferencia entre una resolución definitiva y una firme. Esto es muy importante porque, si una sentencia siempre pudiera ser impugnable, pues no habría certeza o seguridad jurídica. Por lo tanto, en algún determinado momento se debe de dar fin al proceso. Una vez visto esto, ya podemos hablar de las características de las resoluciones que se impugnan vía el recurso administrativo. Es que ya dijimos que sea definitiva, que sea personal, es decir, que implique a una persona, a un sujeto, a un individuo, que sea concreta, que indique una situación jurídica en específico, que cause agravio, entendiendo como agravio que cause algún tipo de perjuicio, y también que conste por escrito. Sin embargo, hay una excepción cuando ésta sea resultado de una negativa ficta. ¿Qué es una negativa ficta? Vamos a recordar que es cuando un ciudadano solicita algo a la administración pública y ésta no responde, se le denominará negativa ficta. También por la situación de que es cuando no hay una contestación, en algunos casos se le denomina silencio administrativo. Que sea nueva en el sentido de que no, que todavía exista la posibilidad de interponer algún recurso. ¿Cuáles son los requisitos que debe satisfacer el promovente? Número 1, el escrito de interposición del recurso debe de satisfacer los requisitos del artículo 18 y además deberá señalar el acto que se impugna, los agravios que le causa el acto impugnado, las pruebas y los hechos controvertidos de que se trata. Sería ilógico querer hacer valer un recurso sin que se exprese el acto que se quiere impugnar. Por lo tanto, debemos de expresarlo en forma precisa, es decir, cuál es el perjuicio que me está causando, ya sea el acto o bien la sentencia definitiva, porque considero que me causa un perjuicio. En este sentido, también es muy importante recordar el artículo 120 del Código Tributario, que dice que la interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia y Fiscalía Administrativa. ¿Qué implica esto? Que yo puedo o el contribuyente tiene la opción de interponer el recurso de revocación o irse directo al juicio de nulidad. Les recuerdo que existen infinidad de recursos administrativos. Hay otros recursos que sí nos piden el principio de definitividad. ¿Qué es este principio de definitividad? Que para que yo pueda acceder al juicio de nulidad, pues tengo que hacer valer los recursos previos. Sin embargo, el recurso de revocación sí nos da la posibilidad de que sea optativo. Es decir, el contribuyente es quien decide si va a interponer el recurso de revocación o el juicio de nulidad. Esto, en vez de ser una cuestión positiva, hay autores que lo indican como un efecto negativo, ya que en el momento en el que el contribuyente recibe la notificación de un acto o una resolución emitida por una autoridad fiscal federal, se encuentra ante la disyuntiva de elegir el medio de defensa idóneo que utilizará para controvertir la actuación de la autoridad. Y las alternativas de defensa que tiene el contribuyente son las siguientes: el recurso de revocación, que es el que estamos estudiando, el juicio de nulidad, que va a ser el que vamos a ver la siguiente semana, o bien el amparo indirecto, que también va a ser estudiado en el curso. Ahorita vamos a hablar del recurso de revocación como alternativa de defensa. Vamos a ver que el recurso de revocación ante el contribuyente es uno de los que más se llega a descartar. Se llega a descartar como medio de impugnar el acto, la resolución que agrava la esfera de derechos. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene la percepción de que considera este recurso como un medio para confirmar la legalidad de sus actuaciones. Recordemos que el recurso de revocación lo resuelve la misma autoridad que dictó el acto. Sí, efectivamente puede ser un superior, pero sigue siendo la misma
autoridad. Y entonces normalmente lo único que hace es confirmar la legalidad de sus actuaciones. Esto implica que el contribuyente tenga nula confianza en este medio de defensa. ¿A qué me refiero con todo esto que estoy diciendo? De que, por desgracia, de cada 10 recursos que se interponen, 8 se confirman, implicando la legalidad de las resoluciones y actos impugnados. Y bueno, solamente en 2 casos se emite una resolución favorable al particular. Entonces, pues, ¿qué vamos a decir? Supongamos que nosotros somos el contribuyente, pues entonces a lo mejor voy a decir, ¿para qué pierdo mi tiempo haciendo el recurso de revocación si ya te sé que tengo un 80% de posibilidades de perder este recurso de revocación? Bueno, pues mejor me voy directo al juicio de nulidad o al amparo indirecto. Entonces, es por esa circunstancia que el recurso de revocación, bueno, no es muy viable como alternativa de defensa. En este sentido, reitero, los contribuyentes toman la decisión de descartar el recurso de revocación como un medio para impugnar el acto o la resolución que agrava o agravia su esfera de derechos. Una vez visto lo anterior, bueno, damos por terminado esta unidad y vamos a la actividad de reforzamiento. Primero que nada, me gustaría saber qué fue lo que ustedes entendieron por recurso de revocación y que también me platicaran por qué la mayoría de los casos se descarta el recurso de revocación como medio para revocar el acto de autoridad. Que también, de una vez para ir adelantando la actividad de esta semana, que es el foro de discusión, que también me indiquen ustedes qué piensan con respecto de este problema que presenta el recurso de revocación. De 10 recursos que se presentan, bueno, el contribuyente tiene el 80% de posibilidades de perder, ¿no? ¿Ustedes qué consideran? ¿Será cierto, no será cierto? ¿Es correcto, es incorrecto? ¿Cuál es su opinión? Muchísimas gracias por sus opiniones. La verdad, yo creo que es bastante interesante conocer sus opiniones. Les agradezco a los compañeros que participaron. Vamos a continuar. Me queda preguntar si existe alguna duda sobre el tema. Al parecer no hay dudas. Agradezco que hayan entendido. Sin embargo, si alguien tiene una duda, estoy a sus órdenes, ya sea ahorita o bueno, también por los medios institucionales, mensaje, etcétera. Les dejo las referencias por si alguien quiere indagar un poco más sobre los temas que se vieron en esta aula virtual. Sin embargo, si quieren utilizar alguna otra referencia, también lo pueden hacer. Ahora sí vamos a hablar de las actividades semanales. En la semana 5, que es la que está corriendo del 11 al 17 de enero, se está estudiando también la unidad 5, que son los recursos de revocación. Esta actividad o la actividad de esta semana es el foro de discusión, que tiene una ponderación de un 1%, que vence y estará disponible hasta el 17 de enero a las 12:59 horas, tiempo del centro. Vamos a hablar de las actividades del foro de discusión. Es importante saber que en este foro de discusión van a compartir cuáles consideran que son las ventajas y desventajas que existen en el recurso de revocación. Se les pide y se les recuerda que ustedes deben de participar en el foro en 3 ocasiones diferentes de la semana. Al inicio de semana, bueno, se les pide que hagan su opinión personal e individual. A mitad de semana, intercambien opiniones con sus compañeros de manera cordial. Se les recuerda que es muy importante el intercambiar opiniones en virtud de que, bueno, se abre el valor de la opinión y se establecen las experiencias entre compañeros. Esto es un esfuerzo común para llegar al análisis de ideas y retomar lo más relevante para enriquecer nuestro conocimiento. En la última parte del foro, al final de la semana, se les pide que hagan una conclusión tomando en cuenta lo que aprendieron en la semana
y tanto lo que aprendieron en la semana, en la unidad, como aquello que aprendieron en el foro de discusión. Espero que no haya dudas. Continuamos. Esta es la rúbrica de evaluación que se va a evaluar. Aparece en la actividad, sin embargo, ahorita les recuerdo los puntos más importantes. Se va a evaluar colaboración, temporalidad, es decir, que hagan los foros en los 3 momentos diferentes de la semana, la relación entre las nociones conceptuales y situaciones prácticas, la capacidad de crítica, la calidad de la escritura. Entonces, revisen antes de enviar sus foros o sus actividades, chequen la rúbrica de evaluación. Sin más por el momento, me despido. Agradezco su atención. Soy la maestra Karina Luisa Trujillo Ortiz. Hasta pronto.